神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。¿Algún personaje secundario se ha vuelto tu favorito, superando al protagonista? ¿Te has preguntado de dónde vienen las ideas que lo conforman? ¿Sabes lo que es un tropo? ¿Y un arquetipo? Al igual que en un menú de alta cocina, donde cada plato aporta una nueva capa, profundidad o sensación a la experiencia, así funcionan los personajes en una obra. ¿Y qué conforma cada plato? En el caso de los personajes podríamos hablar de la materia prima, carne, pescado o verdura, que representan el arquetipo, la estructura universal. El héroe, el sabio, el caballero. Y luego están las especias, lo que da sabor, con mejor o peor resultado, condimentando con variantes y detalles culturales que permiten que el personaje encaje en su contexto narrativo. Hoy en Ajimbo vamos a hablar de un tropo que ha despertado controversia en los últimos años dentro del mundo del manga y el anime. Escarbaremos en sus orígenes culturales y en cómo se ha ido transformando con el tiempo, con el ánimo de conocer y, ¿por qué no?, responderme a mí mismo por qué durante años han sido mis secundarios favoritos. Hoy en Ajimbo, el rubio pervertido en el anime. Me doy tanto asco. Ha sido este año 2025 cuando Kimetsu no Yaiba cayó en mis manos con la premisa de la animación es la hostia, la historia una más. Y aunque no coincido del todo con esas advertencias, hubo algo, o más bien alguien, que llamó mi atención. Zenitsu. No voy a entrar en su historia o desarrollo, eso es harina de otro costal, pero lo que sí voy a rescatar es lo obvio. Este rubio es un espejo, salvando las distancias, de Sanji de One Piece, y a su vez conecta con una larga lista de personajes rubios del manga, Kazu en Air Gear, Meliodas en Nanatsu no Taizai, o Denji de Chainsaw Man. Aunque cada uno merecería una mención especial, Meliodas, por ejemplo, es otro plato al que se le dio el protagonista, y Denji está condimentado para los paladares más modernos. Todos forman una línea evolutiva que puede guiarnos en la búsqueda del origen de este tropo. Zenitsu y Denji siendo los más recientes, Meliodas el anterior, y Sanji, si no fue el primero, al menos yo lo considero el pick de esta figura narrativa. Cabe decir que Escanor y Kyojuro Rengoku podrían competir por este lugar, pero más adelante veremos cómo ellos siguen otro sendero dentro del mapa de los rubios del manga. Por más que nos pese a muchos, Sanji es un personaje con origen en los 90, por lo que nuestra primera parada serán los 80 y los 70. Y es ahí donde encontramos el acuñamiento del término yankee en Japón. No confundir con yankee estadounidense. Que Richard es más de yankee, ¿no? Y Richard es más de yonki. Que representa a delincuentes juveniles, generalmente de secundaria y bachillerato, que se identificaban con pelos decolorados y ruptura de reglas en general, como fumar o pelear antes de hablar. Estos malos hábitos venían acompañados de otras características como ser honorables, leales, emocionales y nobles, así como tener relaciones emocionalmente o románticamente torpes o intensas. Mientras que los primeros ejemplos de yankee nos recuerdan a Seiya de Caballeros del Zodiaco, con la indumentaria de Yotaro de JoJo Bizarre Adventures, con uniformes de chaqueta alargada llamadas gakuran y gorras descolocadas. Es en los 80 cuando los rebeldes japoneses adoptan estos colores claros, rubios y anaranjados como seña de identidad en las calles, lo que al ser trasladado a las viñetas, quizá por manía de los buenos autores de leer más de lo que escriben, filosofía que seguimos en este canal 100%, que colisionó con algo más antiguo que, sin duda, estaba en el subconsciente de estos artistas. Sería a partir de la era Meiji, sobre finales del siglo XIX, cuando Japón comenzaría a importar conceptos europeos de caballerosidad, honor y heroísmo. Novelas francesas e inglesas como Los Tres Mosqueteros o El Rey Arturo serían traducidas y adaptadas durante los 30 primeros años del siglo XX. Y es en su Ecuador, en 1914, cuando la compañía Takarazuka introduce personajes idealizados al estilo europeo, interpretados por mujeres pero caracterizados como duelistas, caballeros nobles y, por supuesto, con cabellos claros. Poca broma con esto, ya que esta escuela hoy en día se reconoce como la compañía musical femenina más prestigiosa de Japón, sustentada por una universidad también de alto prestigio que fue fundada con la intención de llevar a las hijas de la alta sociedad a una carrera en los escenarios. La interpretación femenina aportaba elegancia, sensibilidad y un carácter protector y trágico. Es aquí donde podemos empezar a marcar el origen del caballero rubio como símbolo del extranjero, unido a cierta nobleza que décadas después se uniría a esa figura del rebelde sin causa japonés,
debido a la moda de decolorarse el pelo y más, en profundidad, a la reinvención del caballero que los mangakas hacían en esta primera etapa de los años 70. Entonces, si este es el sendero que Hyuga y Rengoku comparten con Sanji y Meliodas, ¿dónde, o más bien cuándo, tiene origen el pervertido? Vamos a descubrirlo en unos segundos, pero antes, ¿te está gustando el vídeo? ¿Tienes alguna opinión sobre el formato minidoku que hemos tomado? Déjanos tu comentario, tu like, y síguenos en redes para llegar cada día a más gente. ¡Sigamos! Los primeros registros de este carácter libidinoso se encuentran en las obras teatrales llamadas kyogen, que servían como interludios cómicos de los dramas llamados no, junto a los que se representaban y que conformaban el nogaku, forma tradicional de teatro nipón, junto a los más conocidos kabuki y bunraku. Con origen en el siglo XIV, las kyogen, que se representaban sin máscara, en contraposición a las no, mostraban en clave de humor ciertos personajes libidinosos, groseros y ridículos. Un monje acosador de mujeres, un viejo en búsqueda de placer carnal o un marido engañado. Figuras que representaban al hombre común cegado por el deseo y que se usaba como desahogo cómico y crítica social. Avanzando unos siglos entre el XVII y el XIX, estos personajes se vuelven recurrentes en el rakugo. ¿Y qué es el rakugo? El rakugo es un arte tradicional oral japonés de narración cómica, semejante a lo que hoy en día llamaríamos monologuistas, pero que hace más de 400 años mantienen el formato de ir ataviados con kimono, estar sentados sobre un cojín y usar cambios de voz y gestos para crear personajes y una narrativa en clave de chiste que culmina con un remate inesperado llamado ochi. Aquí, los maridos frustrados, ancianos libidinosos y jóvenes torpes con las mujeres danzan en historias con doble sentido, donde el deseo se presenta como torpe, absurdo y vergonzoso, y no como agresivo o peligroso. Estos arquetipos llegarán al manga como figuras grotescas o patéticas, y no como villanescas. Los primeros atisbos de este tropo en las viñetas del manga los encontramos en los años 50 y 60. En el contexto de la posguerra y tras una etapa de censura y propaganda nacionalista, el cómic empieza a redefinir su función social usando el humor, la sátira y lo grotesco como herramientas para procesar el trauma colectivo y la rápida modernización del país. En esta etapa no existe todavía una codificación clara del pervertido como tropo narrativo, pero sí empiezan a aparecer figuras secundarias ligadas al deseo, la pulsión sexual y el exceso, casi siempre tratadas desde la caricatura. Un ejemplo temprano serían los recurrentes personajes adultos masculinos que corean la serie Osamatsu-kun, serie que algunos verán en pantalla y despertarán un recuerdo perdido, y otros podrán usar para tacharme de viejo, pero que mostraba estas conductas con objeto de burla. El deseo era hiperbolizado, nunca natural, y no buscaban la excitación sino el chiste y el contraste entre la supuesta madurez masculina y los comportamientos impulsivos y descontrolados. Con una asociación centenaria entre el deseo masculino y comedia, en esta etapa se asientan bases clave. El impulso sexual se vuelve rasgo de carácter y el libidinoso es solo aceptado si es ineficaz, torpe o castigado. Y con esto llegamos a los 80, la década del cambio y la progresiva normalización. Esto está quedando denso, ¿eh? Pues ni te rayes, porque aquí viene el magro, la grasa, lo blanco del jamón. Las décadas de los 70 y los 80 fueron una explosión para el mundo del manga gracias al crecimiento del mercado juvenil y los capítulos semanales, lo que hizo a la industria entrar en una fase de estandarización de tropos narrativos en búsqueda de hacer personajes fácilmente reconocibles. Así llegó el viejo verde como tropo. Número 1. Japosai, de Ranma 1,5. Representa la versión más extrema y grotesca del tropo. Anciano maestro de artes marciales que, en teoría, es una figura de autoridad cuyo rasgo definitorio es su obsesión por la ropa interior femenina, lo que lo convierte en una caricatura del abuso del poder. Alguien que, pese a su estatus, es incapaz de controlar sus impulsos más básicos. Número 2. Susaku-ban. Personaje recurrente de la mítica Astro Boy, cuya versión que ha permanecido en la memoria colectiva es la reeditada en esta época. Este actúa como una versión más blanda del tropo, el mujeriego torpe más patético que ofensivo. Con Ban, el deseo no es depredador sino ineficaz, y encarna al adulto que pretende ser atractivo pero que no ha abandonado la inmadurez emocional. Y número 3. Kame Sennin, también conocido como el maestro Roshi. El contexto de Roshi en Dragon Ball es más que conocido. Es el primer maestro de Goku y todavía hoy en día lo acompaña en sus aventuras.
con algún que otro momento en el que recuerda que fue el guerrero más fuerte de su mundo en el pasado. Y es en él donde yo marcaría el afianzamiento del tropo, no como paciente cero, pero sí como la figura con más viralidad, cimentando así detalles clave para el futuro del cliché. Su figura despierta respeto y competencia dentro de su universo, a diferencia del primer ejemplo, por lo que su rol heroico no queda invalidado, sino ridiculizado. Todo ello reforzado por sus reacciones físicas exageradas, como el famoso sangrado de nariz, y es esto lo que lo convierte en la pieza clave de esta evolución trópica. A finales de los 80, todo lo que hemos visto hasta ahora empieza a mezclarse. En personajes como Kuwabara de Yu Yu Hakusho, ya encontramos al yankee de corazón noble, torpe con las emociones, impulsivo, pero profundamente leal. El rebelde, el caballero y el bufón empiezan a compartir cuerpo. Y con esta combinación explosiva, el camino queda preparado para que, en los siguientes años, nazca una figura muy concreta: el caballero pervertido. Y llegamos, ahora sí, al plato principal, a Sanji de One Piece. Porque Sanji no es solo otro rubio pervertido. Sanji es el punto de convergencia de todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Y lo es porque, con él, el tropo deja de ser difuso y pasa a tener nombre propio. En la jerga del análisis narrativo, y recogido en sitios como TV Tropes, esto se conoce como el Perverted Chevalier, o caballero pervertido, en pocas palabras. Un personaje que combina un deseo exagerado y cómico con un código moral férreo, generalmente de raíz caballeresca. Sanji es, probablemente, su ejemplo más popular en el manga moderno. Empecemos por la superficie. El cabello rubio lo conecta con toda esta tradición visual de lo extranjero y lo noble, pero el cigarrillo introduce la otra mitad del cóctel. Bingo. Rebeldía, marginalidad y rechazo de la norma. En el lenguaje visual japonés, fumar nunca es neutro. Su vestimenta termina de cerrar el círculo: traje, camisa y zapatos pulidos. No es el uniforme del pirata, es el del caballero clásico, pero llevado como una provocación. Elegancia como forma de insubordinación. Sanji no rompe las reglas siendo caótico, las rompe siendo impecable. Y luego está su trato con los hombres. Aquí no hay caballero, aquí hay yankee puro. Orgullo, rivalidad y choque frontal. Sanji se mide con otros hombres desde la calle, desde el impulso, desde la testosterona. Pero con las mujeres el personaje se rige por otro código. El gag del pervertido está presente. El desmayo, el sangrado nasal, la exageración heredada directamente de Roshi y compartida con figuras como Jiraiya. Pero Oda introduce un límite clarísimo. Sanji jamás cruza la línea. Fracasa constantemente, es rechazado, es ridiculizado. Y ese fracaso es estructural. No está ahí para excitar ni para dominar, sino para desactivar el deseo a través del humor. Porque lo que realmente define a Sanji no es la lujuria, sino el honor. No golpear a una mujer no es un chiste recurrente, es un voto caballeresco, un principio absoluto incluso cuando pone su vida en peligro. Un rasgo que lo conecta directamente con la tradición del caballero. Y aquí es donde el tropo se sublima. La primera manifestación clara del haki de observación de Sanji no es una hazaña de combate, es escuchar a una mujer llorar. Ese momento redefine al personaje. El pervertido deja de ser solo un gag. El caballero deja de ser solo una estética. El deseo se transforma en sensibilidad. La atención al cuerpo ajeno se convierte en atención al dolor ajeno. El bufón se convierte en paladín. Y es por eso que Sanji representa el pic del caballero pervertido. No porque sea el más gracioso, ni el más elegante, ni el más fuerte, sino porque todas esas capas funcionan a la vez sin anularse. Tanto es así que en esta misma época empiezan a filtrarse incluso en productos infantiles. Ahí tenemos a Brock en Pokémon, enamoradizo, compulsivo, condenado al rechazo constante, pero inofensivo, noble y entrañable. El caballero pervertido ya no es una rareza, es parte del lenguaje popular. Y una vez normalizado, lo siguiente ya no será repetirlo, sino romperlo. Porque en los últimos años el tropo empieza a pagar un precio emocional y a veces incluso a reinventarse por completo. A lo largo de este recorrido hemos visto como un mismo conjunto de ideas, el deseo, el honor, la torpeza, la exageración, se han ido recombinando durante décadas para dar forma a personajes muy distintos. Y aquí es importante detenerse un momento, porque como señala una investigación sobre el humor tradicional japonés,
Esto conecta con una tradición humorística previa, donde la exageración de los vicios humanos servía para reforzar normas sociales más que para subvertirlas. Y creo que esa frase es clave para entender todo lo que hemos hablado hoy. El tropo del pervertido, en la mayoría de sus formas clásicas, no nace para celebrar el exceso, sino para ridiculizarlo, para mostrarlo torpe e ineficaz, castigarlo, para decirnos, en el fondo, este no es el camino. Por eso, más que preguntarnos si el tropo es correcto o incorrecto, quizá la pregunta interesante sea otra. ¿Qué hacemos hoy con este legado? Porque olvidar de dónde vienen estos personajes no los hace desaparecer, los vuelve planos. Y es aquí donde entran las evoluciones más recientes. Con Denji en Chainsaw Man, el deseo deja de ser solo un gag y empieza a doler. Denji no es castigado físicamente por su lujuria, sino emocionalmente. Quiere afecto, quiere intimidad, quiere ser querido. Y rara vez sabe cómo pedirlo. El pervertido torpe ya no provoca risa fácil, provoca incomodidad, tristeza, empatía. El tropo no se elimina, se interioriza. Y en el otro extremo tenemos a Percival, en Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis, un personaje que hereda muchas de las costumbres clásicas del tropo, pero las sazona con ingredientes nuevos y antiguos a la vez. Por un lado, su origen casi mítico, como espíritu de la vida. Por otro, una visión mucho más abierta de la sexualidad y del afecto. El resultado es algo inédito dentro del mundo del shonen moderno. La primera pareja de tres oficial, tratada con naturalidad. Aquí el deseo ya no es torpeza ni castigo, es comunicación. Y eso, para mí, es la clave de todo este viaje. No se trata de borrar tropos ni de reescribir la historia con vergüenza. Se trata de recordar la receta. Saber de dónde vienen los ingredientes, por qué funcionaron y cómo podemos usarlo hoy para crear personajes igual de memorables. Porque al final los tropos no son jaulas, son herramientas. Y como toda buena especia, todo depende de cómo se usen. Juntos somos Anjimbo. Un saludo para todos y un salido para todas. ¿Ajim qué? Majimbo Gus es un juego.